Bienvenidos a una nueva reunión. Hoy vamos a compartir la palabra del Señor. Quisiera invitarte a que tengamos un tiempo de oración. Antes de abordar el pasaje que vamos a estudiar hoy, hoy vamos a considerar el mismo pasaje de la semana pasada. ¿Te acuerdas cuál fue? Todos lo teníamos aquí. Colosenses, capítulo 2, versículos 6 y 7. La semana pasada fuimos muy bendecidos por la exposición del pastor Heriberto sobre este pasaje. El día de hoy vamos a considerar el mismo pasaje desde una perspectiva diferente, que creo que considerando lo de la semana pasada y a la luz de lo que Dios nos habló a través del pastor Heriberto la semana pasada, el pasaje de hoy, desde la perspectiva que lo vamos a considerar, va a cobrar mucho sentido. Bueno, vamos a orar. ¿Me acompañas? Señor, muchísimas gracias por este tiempo y la oportunidad que nos das nuevamente, Señor, de poder estar frente a tu palabra. Gracias, Señor. Gracias. Pedimos en el nombre de Jesús que haya humildad en nuestro corazón para poder recibirla, Señor, con un terreno fértil. Es decir, Señor, con un corazón abierto, dispuesto, disponible a recibir tu palabra y a permitir, Señor, que haga fruto en el corazón y hacer lo que a nosotros nos corresponde. Señor, que la humildad sea la manera en la que nos acerquemos siempre a tu palabra, la disposición, Señor, y el deseo de conocerte, conocernos y agradarte por sobre todas las cosas. Señor, nuevamente me declaro incompetente, Señor. Es tu palabra la que habla, es tu palabra la que transforma. Usa mis labios, Señor. Te lo pido con humildad. En el nombre de Jesús. Amén. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Hoy en la presentación no van a estar los versículos, entonces ve abriendo tu Biblia o ve apuntándolos, ¿ok? Entonces, ¿qué dice el pasaje que vamos a considerar hoy? Voy a leerlo y luego de eso vamos a ir avanzando paso a paso. Versículo 6 del capítulo 2 de Colosenses dice: Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiganse profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Imagina por un momento que recibes un regalo y este regalo no es nada más ni nada menos que las llaves de una casa. Tienes la casa lista, está completita, tiene los cuartos bien arreglados, tiene todos los servicios, está muy ordenada, tiene todo lo que necesitas para que nada más llegues a ella y empieces a habitar en ella. Empiezas a vivir en ella solo o con tu familia. Imagínate, te dan ese regalo. Pero una vez que te dan las llaves de la casa, te dicen, ok, a partir del próximo mes vas a empezar a depositar esta cantidad en esta cuenta de banco. Tú dices, oye, pero ¿me la regalaste o me la vas a rentar? Si es regalada, no tiene sentido que te pidan que estés dando depósitos mensuales por lo que se supone es un regalo. Sería absurdo, ¿no? El regalo es gratuito. ¿Qué significa eso? Lo único que necesitas es entrar a la casa y empezar a vivir en ella. Pero vivir en ella significa hacer buen uso de ese lugar. Limpiarlo, ordenarlo, hacerle mantención, pagar las cuentas de agua, pagar las cuentas de luz, etc. Todo lo que se necesita. La vida cristiana no es muy diferente a esto que te acabo de decir. La salvación de parte de Dios hacia nosotros es un regalo que procede solamente de Él. Pero la vida cristiana es un servicio activo que tú y yo, que hemos recibido ese regalo de Dios, desempeñamos. ¿Cuál es el contexto del pasaje que vamos a considerar hoy? Bueno,
los colosenses estaban siendo engañados por una serie de filosofías. Y estas filosofías lo que hacían era agregarle cosas a la idea de cómo ganar la salvación o cómo tener una vida espiritual más profunda. Estas enseñanzas, estas filosofías que estaban en el ambiente de Colosas, eran filosofías que decían, si quieres tener una vida más espiritual, entonces tienes que hacer esto, tienes que ayunar, tienes que hacer tal práctica o dejar de hacer tal práctica o creer tal cosa o dejar de creer tal cosa. Para ser espirituales necesitas hacer todo eso. Lo puedes leer en el versículo 8 del capítulo 2 o también en los versos 16 al 25. Es como si le estuvieran agregando algo al regalo que viene de Dios. Te doy las llaves de la casa, pero necesitas estar pagando para que la casa sea tuya. Lo que es un regalo no necesita abonos. Entonces Pablo les escribe a los colosenses y los llama a regresar a lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Lo esencial es que Cristo es suficiente. No necesitas agregarle nada más, porque Cristo es suficiente. Eso es lo que le dice Pablo a los colosenses. Y esta verdad es tan profunda que si te vas al capítulo 1, vas a encontrar una de las declaraciones cristológicas más profundas que el apóstol Pablo ha hecho en todos sus escritos. Sería muy interesante, de mucha bendición, poder estudiar esto en algún momento. En el grupo de hombres lo hicimos hace algunos meses atrás. Quienes estuvimos en esos estudios encontramos mucha bendición en estudiar este pasaje de Colosenses capítulo 1. Pablo le dice entonces a ellos, Cristo es suficiente, pero esa suficiencia que encontramos en Cristo, lejos de hacer que quien recibe la salvación se vuelva perezoso, debe permitir que esta persona, receptor de la salvación, se convierta en un servidor activo. Hoy vamos a ver cómo el servicio cristiano descansa en 3 pilares. Y esto lo vamos a encontrar en el pasaje que vamos a considerar hoy. Cuando veamos estos 3 pilares y a medida que vayamos avanzando, vamos a considerar cómo la palabra del Señor, cómo el Evangelio nos muestra un balance, un equilibrio precioso, un equilibrio hermoso. Y este equilibrio se da entre estas 2 verdades. Por una parte, Dios es soberano. Dios es soberano y Él hace la obra en nosotros, solamente Él. Pero por otro lado, tú y yo, depositarios de esta salvación, tenemos la responsabilidad de caminar y de responder a lo que Dios nos ha dado en Cristo. Por lo tanto, no es solo Dios ni solo yo, sino que es Dios obrando y yo caminando. Pudiéramos adoptar este dicho, ¿no? Dios obrando y yo caminando. Creo que este dicho ya está en parte hecho aquí en México, ¿no? Flojito y cooperando, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, vamos a ampliar un poco este dicho. ¿Qué te parece? Dios obrando y yo caminando en primera persona. Hoy vamos a considerar entonces este pasaje desde la perspectiva del servicio. La semana pasada, el pastor Heriberto nos habló y nos exhortó con la palabra de Dios a través de este pasaje en cuanto a arraigarnos en la palabra de Dios, que nuestro fundamento sea solamente la palabra del Señor. Cuando nosotros somos cimentados en la palabra del Señor, naturalmente tú y yo vamos a dar el paso de comenzar a servir al Señor. Por lo tanto, la perspectiva desde la cual hoy vamos a considerar este pasaje apunta hacia allá. Tenemos 3 puntos en la enseñanza del día de hoy. El primer punto es el fundamento del servicio.
primera parte del versículo 6. Dice así: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo como Señor, y ahí le vamos a poner puntos suspensivos. Vamos a considerar hasta ahí. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo como Señor. La versión Reina Valera traduce esta última parte como al Señor Jesucristo. El apóstol aquí nos recuerda que la iniciativa siempre viene de Dios. Dios siempre es quien toma la iniciativa en todo orden de cosas, comenzando desde la salvación. Antes de llegar al conocimiento de Dios, ninguno de nosotros le andaba buscando a Él libremente. Si nuestro corazón se empezó a mover hacia Dios y a buscar a Dios, fue porque Dios comenzó primero a trabajar en nosotros. Si Dios no se acerca a nosotros, ninguno de nosotros puede acercarse a Él. Entonces, el apóstol Pablo nos recuerda que todo comienza con una acción, y esa acción es recibir. Pero, ¿quién puede recibir a Cristo si Dios no le abre el corazón? Jesús mismo dijo en Juan capítulo 6, versículo 44, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae. Entonces, Dios es quien nos busca, Dios es quien sale a nuestro encuentro, Dios es quien nos atrae hacia Él con cuerdas de amor y con cuerdas de misericordia. Antes de que nosotros decidiéramos servir a Dios, Él nos buscó. La salvación de Dios para nosotros es un regalo de su gracia, solamente de su gracia. Por lo tanto, cuando nos consideramos a nosotros y a Dios desde esta perspectiva, una de las conclusiones a las que tú y yo fácilmente podemos llegar es: tú y yo no servimos para ganar el favor de Dios. Porque ¿quién de nosotros puede ganar el favor de Dios? Comenzaba hace un rato diciendo, si Dios no sale a nuestro encuentro, ninguno de nosotros podría conocerle. Eso significa que ninguno de nosotros puede alcanzar el favor de Dios. Porque si así fuera, Dios no saldría a nuestro encuentro, esperaría que nosotros nos acercáramos a Él. Pero debido a que ninguno de nosotros puede acercarse a Dios si Él no se acerca a nosotros primero, el servicio, entonces, no lo hacemos para ganar su favor, sino que lo hacemos porque ya tenemos su favor. Que todo sea iniciativa de Dios también es un antídoto contra el orgullo. Porque si el fundamento del servicio es la gracia del Señor, entonces nadie puede jactarse de lo que hace. Nadie puede enorgullecerse de lo que hace. Entonces, el servicio no es para ser mejor que los demás. El servicio no es para competir con los demás. El servicio no es para desarrollarnos más que los demás. Servimos a Dios porque en su misericordia nos ha elegido a nosotros para ser instrumentos en sus manos. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición tenemos de parte del Señor! Pero la iniciativa de Dios también descansa en nuestra responsabilidad. Fíjate que aquí Pablo no dice que Dios los obligó a recibir. Dice que recibieron. El verbo aquí, parelabete, implica una acción voluntaria, y esa acción voluntaria es abrir la mano para recibir. Dios ofrece su salvación y yo abro mi mano para recibirla. Dios no me obliga a recibir esa salvación. Por lo tanto, la soberanía de Dios es en donde todo inicia, pero tú y yo tenemos también la responsabilidad cuando abrimos nuestra mano para recibir esa salvación. Al recibir a Cristo como Señor, así lo dice el versículo 6,
al recibir a Cristo como Señor, estamos aceptando su voluntad sobre nuestra vida y estamos aceptando su autoridad sobre nuestra vida. Hace un rato orábamos y le damos gracias al Señor por las personas que se bautizaron. Y hace 2 semanas hicimos lo mismo. Le dimos gracias al Señor por las personas que se bautizaron. El bautismo es una ordenanza de parte de Dios, es un paso de obediencia a Dios. Y en ese paso de obediencia yo le estoy declarando a todo el mundo, a todos los testigos que me ven, mi vida está sometida a Dios como mi Señor. La palabra que usa aquí Pablo no es casualidad. Cuando Pablo dice, de la manera que recibieron a Cristo como Señor, ¿por qué no usa la palabra Salvador? ¿Por qué no usa la palabra proveedor? ¿Por qué no usa la palabra cuidador? ¿Por qué usa la palabra Señor? Está haciendo referencia a recibir a Dios, entregándose completamente a Él, disponiendo la vida bajo su señorío. Esto implica, por supuesto, una decisión personal de rendirle nuestra voluntad a Dios. Pero al mismo tiempo, esto no es algo automático. ¿En qué sentido no es algo automático? En que la fe no es un reflejo involuntario. No es como cuando estás sentado y te hacen ese examen de reflejo cuando te pegan aquí en la rodilla, ¿sabes? Y haces esto. No es un reflejo involuntario la fe. Es un acto de confianza. Como cuando alguien te ofrece algo valioso. Debes extender la mano para tomarlo. Así recibimos a Cristo. Ahora, vuelvo a esta tensión aparente entre lo que Dios hace y la responsabilidad que nosotros tenemos. ¿En dónde encontramos el balance? Bueno, la gracia de Dios, un acto que viene solamente de Él, se recibe de manera voluntaria. Y aquí es donde arranca el servicio cristiano. Recibimos al Señor como alguien a quien nos sometemos completamente. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa someterse a un Señor? En el contexto grecorromano, el concepto de Señor tiene que ver con alguien que tiene todos los derechos sobre el esclavo. Alguien que tiene todos los derechos sobre una persona. Visto desde el punto de vista de la persona no tiene ningún derecho ante ese Señor. ¿Ok? Entonces, la gracia que se recibe voluntariamente es donde arranca todo. Cristo es nuestro Señor, a quien nos debemos rendir voluntariamente. Eso significa dejar delante de Él cada área de nuestra vida para que sea Él quien nos indique por dónde avanzar. Pero fíjate, al mismo tiempo, este Señor, que es Cristo, nos revela el modelo perfecto de servicio, porque Cristo es el siervo sufriente del Señor. Tenemos a un Señor que nos enseña cómo servir. Según Marcos 10:45, Jesús no vino para ser servido, sino que vino para servir. Por lo tanto, al recibirle, recibimos también su naturaleza de servicio, su naturaleza de siervo. Aquí quisiera tomar unos segundos para comentar lo siguiente. Quisiera invitarte a sacudirnos esa idea de que el servicio es algo que hacemos aquí adentro, únicamente. Participo en Semilla Kids, o participo en el Ministerio de Alabanza, o participo predicando en algunas ocasiones, o dando algún estudio bíblico, o soy un facilitador de semillas en casa, o cuido a los pequeñitos durante el tiempo de reunión. Quisiera invitarte a que nos sacudamos esa idea. ¿Por qué? Porque aceptar el señorío de Cristo no significa aceptarlo el domingo de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Eso significa aceptarlo las 24 horas del día,
los 7 días de la semana. Si lo vemos desde esta perspectiva, ¿cuándo debemos dejar de servir? La respuesta es nunca. ¿Sí? Entonces, lo que tú y yo hacemos aquí, domingo tras domingo, o si hay alguna reunión entre semana, o si tenemos alguna responsabilidad en nuestra congregación local, ¿es servicio? Por supuesto que sí es servicio, pero no es el servicio. De hecho, no son pocas las personas que a la reunión de domingo le dicen el servicio del domingo. Tal vez tú eres uno, no sé quién le dice así que no lo estoy diciendo, señalando a alguien, pero tal vez tú eres alguien que llama a la reunión del domingo, a la reunión de celebración, como el servicio del domingo. Fíjate que en nuestra cabeza instantáneamente se hace esa separación entre el servicio del domingo. Ok, entonces eso significa que el resto de la semana no sirvo, porque voy al servicio del domingo. Entonces el domingo es cuando sirvo, y fuera del domingo ya no. Tú y yo servimos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Por eso Pablo dice, todo lo que hagan, háganlo como para el Señor. ¿Sí? Te decía que no servimos para ser salvos, porque ninguno de nosotros puede ganar el favor de Dios. No servimos para ser salvos. Pero el servicio, naturalmente, es un fruto de nuestra salvación. También servimos porque Él nos recibió primero, porque Él nos amó primero. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El servicio, entonces, es la respuesta agradecida de un amor que nos precedió. ¿Cuál es ese amor? El amor de Cristo, el amor del Padre, el amor del Espíritu Santo, el amor de Dios que nos amó desde antes de la fundación del mundo. Permítame preguntarte, ¿has recibido a Cristo solo como Salvador o también como Señor? Un Señor es a quien se obedece y a quien se sirve. Si solo recibiste una idea, un conocimiento intelectual, y de esto ya nos hablaba el pastor Heriberto la semana pasada, si solamente recibiste un conocimiento intelectual, entonces todo lo que puedas hacer para Dios no corresponde a servicio a Dios. ¿Por qué? Porque no están haciendo del lugar correcto. Por otro lado, si has recibido a la persona, ¿a qué persona? A Cristo. Si has recibido a Cristo, entonces el servicio brota de manera natural. Segundo punto, el desarrollo del servicio. Segunda parte del versículo 6. Termina el versículo 6 diciendo, ahora deben seguir sus pasos. La NBLA dice, así anden en Él. Aquí tenemos también la responsabilidad de nosotros y la gracia del Señor. La palabra andar en Él, es un imperativo que está en tiempo presente. No es un consejo opcional, es una orden continua. La pudiéramos parafrasear como si dijéramos, sigue andando o sigue caminando, algo que estás haciendo y que no dejas de hacer. Otra forma de entender esto es perseverar. Cuando leas perseverar en la palabra del Señor, piensa en esto, seguir andando, andar en Cristo, seguir los pasos de Cristo. Esto, naturalmente, requiere esfuerzo y requiere constancia. Te decía, no es un impulso que nos lleva a servir el domingo de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Es un caminar diario. Es una actividad que requiere disciplina. Levantarse temprano, ser paciente, perdonar,
dar tiempo, dar recursos. Por eso Pablo en Gálatas, capítulo 6, versículo 9, dice: no nos cansemos de hacer el bien. En otras palabras, no pongas pausa a hacer el bien. No te detengas de hacer el bien. Pero esta afirmación del apóstol Pablo en Colosenses, ahora deben seguir sus pasos o ahora anden en él, es también una advertencia para nosotros. ¿Por qué? Porque si la instrucción es sigue a Cristo, anda en él, eso implica que tienes la posibilidad de no seguir a Cristo y de no andar en él. Hay un peligro acá, un peligro de detenerse o un peligro de salir del camino. Dios marcó el paso, Dios marcó el camino, Él puso un objetivo y nos indica cómo seguirle. Pero que esté esta afirmación acá significa que existe la posibilidad que tú y yo digamos: me voy a dar un paso al costado. Es como cuando alguien te da una dirección en Google Maps y tú le pones ahí el pin y le pones a iniciar y te marca el camino y tú dices: órale, esta desviación parece chida. Yo creo que por acá hay algo que quiero conocer. Entonces tenemos la posibilidad de pasarnos para allá y empezar a conocer. O aquí me voy a detener un ratito porque el mirador aquí está bien bonito. Me voy a tomar unas fotos. Nos vamos a detener aquí, toda la familia, nos vamos a bajar y nos vamos a tomar unas fotos. ¿Tenemos la posibilidad de hacer eso? Sí. Ahí está la advertencia. Deben seguir sus pasos. Anden en él. ¿Cómo aplicamos esto al servicio? El servicio no es automático. Debemos elegir cada día servir al Señor. Debemos decidir cada día servir al Señor. Pastor Heriberto traía esto a colación la semana pasada, citando a Josué. Cuando Josué se para frente al pueblo y le dice: hey, elijan ustedes hoy a quién van a servir. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová, serviremos al Señor. Es una decisión que tú y yo debemos tomar día a día. Pero también en este desarrollo del servicio hay un ámbito que es el ámbito de la gracia. Pablo dice: anden en él. Y esta preposición en es clave en esta idea. No es un anda por tus propias fuerzas. Algo interesante es que la versión NTV, que dice deben seguir sus pasos, puede ser tal vez una traducción no muy adecuada. ¿En qué sentido? En que sigan sus pasos implica nada más un esfuerzo tuyo. ¿Ok? Tú tienes que esforzarte, porque ya te marcaron el camino, entonces ve para allá. Pero cuando consideras el andar en él, entonces el lugar al que tengo que llegar no lo voy a hacer por mis fuerzas. Los voy a hacer en las fuerzas de Dios porque estoy en él. Y esto cambia totalmente la perspectiva de nuestro entendimiento del servicio. El servicio no se hace en nuestras fuerzas, sino que se hace en las fuerzas de Dios. Dios es quien sostiene el camino. Él es nuestra esfera de vida. Él es nuestro ámbito de vida. Él es el todo en el que nosotros vivimos. Si a un pez lo sacas del agua, lo puedes echar a la sartén. Si a nosotros nos metes al agua, ¿cuánto tiempo duramos ahí? Me refiero incluso aunque tuviéramos un respirador. Se nos acaba el oxígeno y hasta ahí llegamos, ¿no? Este es nuestro ambiente. Respiramos el aire que nos permite seguir viviendo. Si nos sacas de este ambiente, nos morimos. El andar en Cristo, tenemos que entenderlo de la misma forma. Cuando tú y yo dejamos de andar en Cristo, es como si a nosotros nos sacaras de este ambiente en el que podemos respirar y nos metieras bajo el agua. ¿Cuánto tiempo aguantamos ahí antes de morir? Cristo es quien nos da la vida y la fuerza
para perseverar. Él es esta esfera, Él es el ámbito en el que tú y yo nos movemos. Tú y yo podemos estar en cualquier lugar donde haya oxígeno para respirar. En donde no hay oxígeno, no podemos entrar. Cristo es lo que delimita el área en donde tú y yo nos podemos mover en un lugar seguro. Sin Él no podemos hacer nada. El mismo Jesús lo dijo, Juan 15, versículo 5. Separados de mí, nada pueden hacer. Nuestro andar y nuestro servicio a Dios son posibles entonces única y exclusivamente porque el Espíritu Santo de nuestro Señor produce en nosotros tanto el querer como el hacer, según Filipenses capítulo 2, versículo 13. ¿Cómo encontramos el balance entre estas dos perspectivas? El esfuerzo no es legalismo. A veces pensamos, y pudiéramos estar tentados a pensar, bueno, si Dios lo hace todo, entonces yo me puedo quedar tranquilo, porque Dios lo hace todo. ¿Qué puedo hacer yo para añadir algo a la obra que Dios hace en mí? Entonces, descansemos, porque Dios es el único que lo puede hacer. A veces tú y yo pensamos eso, nada más alejado de la realidad. ¿Por qué? Porque el esfuerzo que tú y yo invertimos en servir al Señor es la evidencia de la gracia del Señor que está trabajando en nuestros corazones. El servicio al Señor es un trabajo arduo que requiere planificación, requiere sacrificio, requiere constancia. Por ejemplo, un padre que quiere proveer para su familia necesita planificar, necesita esforzarse, necesita trabajar duro. Y cuando me refiero a proveer, cuando digo proveer, no me refiero nada más al dinero. Me refiero a todo lo que la familia necesita. ¿Sí? Recurso económico, por supuesto que sí, pero también la protección. En todo sentido. Cuando un hombre toma su rol, está sirviendo a Dios a través de servir a su familia. Ese trabajo es un trabajo arduo. Cuando una mamá toma su rol en casa, también con su esposo y con sus hijos, dime si eso no es un trabajo arduo también, que requiere planificación, requiere estructura, porque si no le enseñamos estructura a nuestros niños, entonces ¿quién se los va a enseñar? El trabajo es otro ejemplo de esto. Si quieres ser un trabajador de excelencia, te necesitas planificar. Si quieres ser un trabajador de excelencia, tienes que saber qué es lo que debes hacer y cómo vas a llegar a ese lugar. Y si quieres ser más excelente todavía, no te vas a quedar solamente ahí, sino que vas a decir, puedo hacer más, puedo entregar esto. Todo lo que hagan, háganlo como para el Señor. ¿Has considerado que tu trabajo para mantenerte es un servicio a Dios? Si no lo has considerado hasta ahorita, quiero invitarte a que lo hagas. Cuando dejamos de pensar que venir a servir acá, a la iglesia, a nuestra reunión de celebración, de 11 a 1, el domingo, entonces empezamos a pensar que todo lo que hago, lo decía hace un rato, todo lo que hago es un servicio a Dios. Mi familia, mi trabajo, mis relaciones, mis estudios, en dónde invierto, cuáles son mis sueños. Me quiero comprar una casa y la quiero acá. Ok, ¿estoy sirviendo a Dios con eso? ¿Estoy agradando a Dios con eso? ¿Estoy honrando al Señor con eso? ¿Te das cuenta cómo la perspectiva cambia de servicio de unas horas a la semana a mi vida es un servicio a Dios? Servir a Dios ya en la congregación también requiere un esfuerzo. Nuestros maestros necesitan preparar sus clases entre semana. Quien predica debe prepararse arduamente los días previos, las semanas previas para llegar acá y exponer la palabra del Señor.
Todo el servicio que se desarrolla acá para que tú y yo estemos cómodos disfrutando requiere una preparación previa. Hay sacrificio, hay esfuerzo puesto en todo esto. Hay decisión, hay trabajo. Esto significa que no hay pasividad. Sabemos que no podemos servir con nuestras propias fuerzas. Entonces, corremos el peligro de cansarnos, corremos el peligro de agotarnos, corremos el peligro de quemarnos. Volvamos al ejemplo que te daba hace un rato. Este es nuestro ambiente, nuestro lugar. Todo lo que hagamos acá tiene un nivel de esfuerzo. Si lo mismo que hacemos acá lo hiciéramos debajo del agua, el nivel de esfuerzo se eleva y nos cansaríamos más rápido y nos quemaríamos más rápido. ¿Sí? Ok. Todo lo que hacemos en Dios tiene un sentido importante y ese sentido es que todo proviene de Dios y toda la fuerza proviene del Señor. Pero cuando tú y yo salimos de ese ambiente, rápidamente nos cansamos, rápidamente nos quemamos, rápidamente entramos en este concepto del burnout. Cuando servimos fuera de Cristo, eventualmente terminaremos agotados, eventualmente terminaremos amargados. Pero cuando servimos en Cristo, el servicio trae a nosotros un renuevo y trae a nosotros gozo, porque nos sabemos inmerecedores de estar en esa posición. Y por lo tanto, hay un sentido de agradecimiento al Señor. Con eso vamos a terminar, ya me estoy spoileando, pero tiene sentido que lo diga ahorita, pues. Cuando servimos en Cristo, la renovación y el gozo que experimentamos al servir provienen de nuestra comunión con Él, porque estamos en Cristo. Por lo tanto, las fuerzas que tú y yo tenemos provienen de Él, porque estamos en Cristo. Y esas fuerzas se pueden renovar día con día. El servicio cristiano es como estar remando en un río. Es como estos rápidos. ¿Sabes? Cuando vas en una balsa con 10 personas, 12 personas y cada una tiene un remo, ¿no? ¿Sí? ¿Te sirve algo remar contra la corriente ahí? ¿Vas a poder conseguir irte en contra de la corriente? Jamás, jamás, jamás vas a poder hacerlo. Pero aquí se produce algo interesante porque tienes que usar el remo. No puedes no usarlo, porque si no lo usas, eventualmente vas a terminar chocando con la orilla. Y si chocas en la orilla, te vas a estancar y ya no vas a continuar avanzando. Pero por otro lado, si confías en el remo que tienes ahí, por más que te esfuerces en remar, no vas a conseguir nada sustancial. Aquí se producen dos cosas interesantes. Está la fuerza del río y está tu uso del remo. ¿Sí? El río te lleva porque te lleva. La gracia del Señor nos lleva porque nos lleva. La gracia del Señor es la que nos empuja. La gracia del Señor es la que nos da fuerza. Pero el remo es parte de nuestra responsabilidad. ¿Para qué? Para continuar avanzando. ¿Se puede en nuestras fuerzas? No. Por supuesto que no. ¿Podemos servir en nuestras fuerzas siguiendo este ejemplo de los rápidos? No podemos. No podemos. Necesitamos entender que el río del Señor, la gracia del Señor, es la que nos lleva. Y esa es la que nos nutre. Ese es nuestro ambiente, ese es nuestro lugar seguro, de donde tú y yo obtenemos fuerzas para seguir sirviendo. Pero eso no excluye o no nos desliga de nuestra propia responsabilidad. La dependencia total, por lo tanto, del Señor. Cuando dependemos total y absolutamente del Señor, eso nos permite evitar el agotamiento y evitar la amargura. ¿Cómo está tu caminar hoy? Tal vez te has detenido, tal vez estás estancado,
Tal vez el río sigue fluyendo, pero tú estás en un espacio en donde no puedes salir. Y estás intentando remar con tus propias fuerzas. Y todo el esfuerzo que haces, estás viendo que es infructuoso. Y eso, eventualmente, tal vez, te está llevando a un lugar de dolor. Tal vez te está llevando a algún lugar de desesperación, de insatisfacción. Empieza a confiar en el Señor. Empieza a vivir en Él. La semana pasada el pastor Heriberto nos decía, ¿cómo nos arraigamos en Cristo? A través de su palabra. Si no estamos en su palabra, si no perseveramos en su palabra, entonces no estamos en Cristo. Si me aman, mi palabra guardarán. Si no guardamos los mandamientos del Señor, entonces no estamos en Cristo. Y cuando eso pasa, todos nuestros esfuerzos se vuelven infructuosos. Hemos estado ahí, ¿verdad? Hemos estado ahí. Yo he estado ahí muchas veces. Sin tener la capacidad de reconocer, más bien teniendo la capacidad, pero con dureza en el corazón. De no reconocer, Señor, me he separado de ti. He dejado de obedecer tus mandatos. He dejado de seguirte. He dejado de buscarte. Cuando el Señor trae ese convencimiento al corazón y yo doblo la manita, el Señor hace el resto. El Señor hace el resto. ¿Por qué somos tan duros de cabeza? ¿Por qué somos tan difíciles de doblar esa manita y mantenernos en nuestra postura de yo voy a hacer lo que yo quiero? Objetivamente hablando, ¿quién puede luchar contra el Señor? Y ahí vamos una y otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Estás sirviendo por obligación o estás sirviendo por amor? El caminar con Cristo, el vivir en Cristo, implica desarrollo de las disciplinas espirituales, hablar con Él en oración, escuchar su voz a través de su palabra, entonces servir. Si yo no me nutro primero, no puedo servir. Si yo no recibo primero, ¿qué puedo dar? Damos de gracia lo que hemos recibido en primer lugar, pero si yo no he recibido, entonces ¿qué puedo dar? No es uno, no es el otro, son ambas cosas. Tercer punto, la estabilidad del servicio. Nuestro primer punto fue el fundamento del servicio, versículo 6a. Segundo punto fue el desarrollo del servicio, versículo 6b. Ahorita vamos a la estabilidad del servicio, versículo 7a. Dice así: arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó. Aquí en este versículo hay tres imágenes que son súper poderosas. Arraigados, que nos lleva a pensar en un árbol con raíces profundas. También edificados o sobreedificados, que nos lleva a pensar en una construcción, por ejemplo, en un edificio. Y por último, confirmados, que tiene un aspecto legal. Todas ellas tienen un factor común, y ese factor común es la estabilidad. Un siervo de Cristo necesita estabilidad para no derrumbarse ante las dificultades. Aquí hay algunos aspectos que quiero compartir contigo. Primero, Dios es el arquitecto y Dios es el jardinero. Vamos con el árbol y vamos con el edificio. Dios es el arquitecto y Dios es el jardinero. Fíjate en el tiempo en el que están escritos los verbos en este pasaje. Arraigados, sobreedificados, confirmados. Todos estos verbos son pasivos. ¿Qué significa esto? Esto significa que el sujeto de la acción es Dios. Explicado de otra forma, Dios es quien nos arraiga, Dios es quien nos edifica y Dios es quien nos confirma. Gloria al Señor por eso.
Gloria al Señor por eso. Dios es quien nos arraiga, Dios es quien nos edifica y Dios es quien nos confirma. Así como un jardinero planta un árbol, Dios nos ha puesto en Cristo. Dios nos ha plantado en Cristo. Por lo tanto, las raíces que tú y yo echamos provienen de la gracia de Dios. Dios es quien nos arraiga. Si el servicio dependiera de nuestra estabilidad emocional, pues ya valió. ¿Sí? Si el servicio dependiera de nuestra estabilidad emocional, pues ahí me aguantan hasta que esté en capacidad de hacerlo, ¿no? Hasta que tenga el deseo, hasta que tenga la inclinación de hacerlo. Dios también nos edifica, así como un arquitecto que construye un edificio sobre un cimiento que es sólido. Dios está construyendo nuestra vida sobre Cristo, así dice 1 Corintios, capítulo 3, versículo 11. ¿De qué manera está construyendo nuestra vida sobre el fundamento que es Cristo? A través de la perseverancia, que es un don que proviene de Dios. La perseverancia es un don que proviene de Dios. Tú y yo debemos tener la seguridad entonces, debido a que es un don que proviene de Dios para nosotros, tú y yo debemos tener la seguridad de que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará, la terminará, la culminará. Según Filipenses capítulo 1, versículo 6. Pero Dios también nos confirma. Él nos asegura. Él nos estabiliza. Nuestra fe no se sostiene por nuestra fuerza o por lo que recordamos, por nuestra memoria. Se sostiene porque el Espíritu Santo la renueva cada día. Si tú y yo tenemos fe, es por una obra de Dios para nosotros. Qué hermoso es esto. Dios nos arraiga, Dios nos edifica, Dios nos confirma. ¿Por qué esto es tan importante para el servicio? Estamos enfocando este pasaje en el servicio. ¿Qué tiene que ver esto que acabo de decir con el servicio? Quien sabe que está seguro en las manos de Dios no tiene miedo al fracaso. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni tribulación, ni ninguna otra cosa creada, ni siquiera otra dimensión, nos pueden separar del amor de Dios que es en. ¿Te das cuenta? Que es en Cristo Jesús. Si tú y yo estamos en Cristo Jesús y nuestra vida es una vida de servicio a Dios, ¿tendremos miedo al fracaso? No. ¿Por qué no? Porque lo que el mundo eventualmente considera como fracaso, alguien que se ha sometido completamente a Dios entiende como la manera en la que Dios está trabajando con su carácter para parecerse más a Cristo, nuestro Señor. Y eso es una victoria. Eso es una victoria. Quien está seguro en Dios, porque Dios lo arraiga, Dios lo edifica y Dios lo confirma, no necesita servir para demostrar que es un buen cristiano. Hay personas que a veces llegan y tal vez en su buena intención, no sé, la intención que tendrán, empiezan a hacer evidentes las cosas que hacen, como si aquí alguien estuviera checando, ¿sabes? Como si aquí se llevara un control de qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace. Así como no se lleva un control de quién ofrenda y quién no ofrenda, porque esa es responsabilidad de cada uno y el Señor, tampoco se lleva un control de quién sirve y quién no sirve. ¿En qué sentido? En el sentido de evaluación, a eso me refiero, ¿ok? En el sentido de evaluación. Si ya te apuntaste en un ministerio, entonces por supuesto que vamos a saber si sirves o no sirves, ¿sabes? Si te apuntaste en un ministerio y no has venido ningún domingo, entonces pues sí, hay cosas hay que hacer, cosas que revisar. A lo que voy es, no se revisa con un sentido de señalamiento, ni positivo ni negativo, ¿ok?
Entonces, quien está seguro en Dios sabe que no necesita demostrar soy un buen cristiano. Mírenme todas las cosas que hago. Sirve porque está seguro de qué. Está seguro de su identidad en Cristo, su identidad como hijo de Dios, su identidad de que no hago esto para ganarme tu favor, hago esto porque ya tú me diste tu favor. Pero aquí también hay otra advertencia. Pablo añade al versículo 7, arraigados, edificados y confirmados en la verdad que se les enseñó. Pablo añade esta última parte a este versículo. Y justo en el siguiente versículo, en el versículo 8, capítulo 2, versículo 8, Pablo dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes. La advertencia es real. ¿Cuál es esa advertencia? Tú y yo podemos ser cautivados por doctrinas falsas si es que no estamos aferrados a las enseñanzas del Señor. Si tú y yo no estamos arraigados a la palabra del Señor, fácilmente podemos ser cautivados por otras formas de pensamiento. Pero para eso necesitamos conocer la palabra del Señor y necesitamos obedecerla. La estabilidad no es automática, requiere atención, requiere estudio. Si tú y yo queremos estar cimentados en la palabra del Señor, y ya lo decía el pastor Heriberto la semana pasada, necesitas amar la palabra del Señor, necesitas atesorarla, necesitas estudiarla, escudriñarla, meditarla, comerla, rumearla una y otra vez, y no solo tú, sino que con tu entorno, con tu familia en Cristo. Pero también debemos permanecer en esto. El servicio que perdura en el tiempo requiere que nosotros, tú y yo, permanezcamos en la palabra del Señor, permanezcamos en la sana doctrina. La perseverancia, entonces, podemos entenderla desde esta perspectiva. Vigilancia, estar atento a lo que pueda venir, estar atento, estar pendiente, estar vigilante. Si dejamos de nutrirnos con la palabra del Señor, nuestras raíces se van a secar. Si nos alejamos de la palabra del Señor, el agua de vida que viene de Dios no va a alcanzar a nuestras raíces, o más bien, nuestras raíces no van a alcanzar a esa agua, y nuestras raíces se van a secar, y nuestro servicio se volverá inútil. ¿Cómo encontramos un balance? Entonces, el servicio cristiano necesita esta doble verdad. ¿Cuál es esta doble verdad? Primero, estoy seguro en las manos de Dios, así que no temo. Esa es la primera, la comentaba hace un rato. Estoy seguro en las manos de Dios, así que no temo. Pero la segunda es, debo cuidar mi fe y mi enseñanza para no desviarme. Es como un conductor en una carretera. Confiamos en el carro en el que vamos, ¿no? Lo llevamos al mecánico y confiamos que el mecánico hizo lo que nos dijo que iba a hacer en el carro. Y agarramos carretera y ahí vamos a ¿cuánto? Rápido, ¿no? Ahí vamos, agarrando las curvas y creyéndonos que vamos en la Fórmula 1. Confiamos en que el carro está bien, que no se va a calentar, que las llantas no van a explotar, que los frenos van a funcionar, ¿sí? Pero esa confianza no nos lleva a perder la atención del camino. Ojos puestos en el camino, volante bien agarrado y firme para tener el control del carro, ¿sí? Ok, necesitamos considerar que estas dos verdades no son verdades paralelas, es una sola. Dios es quien nos da todo lo que necesitamos, en Él estamos seguros, pero también nosotros tenemos la responsabilidad de no desviarnos. ¿Y cómo no nos desviamos? A través de conocer la palabra del Señor.
Debemos servir con confianza. Saber que Dios nos sostiene trae paz al corazón. No necesitamos servir para obtener la aprobación, ya que ya la tenemos en Cristo. Y esto nos libra de la ansiedad. Pero también debemos servir con diligencia. Saber que podemos desviarnos si descuidamos la enseñanza nos mantiene atentos, nos mantiene despiertos. Saber que podemos hacerlo. Saber que si vamos en medio de la carretera, con el pedal a fondo, un pequeño error, un pequeño toque, puede hacer que el carro se descontrole completamente y terminar en un lugar en donde no quiero que termine. ¿Estás estable o estás tambaleante en tu servicio? Pídele al Señor que te haga esa evaluación. Pídele al Señor que te evalúe en todo esto. ¿Eres alguien estable en tu servicio o eres alguien fluctuante en tu servicio? Insisto, en todo lo que debes hacer de lunes a domingo para el Señor. Tu trabajo, tu familia, la iglesia, las relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eres alguien constante en eso? ¿Eres alguien que los demás pueden observar y decir, esta persona me inspira? ¿En qué sentido me inspira? Que es una persona que no cambia, siempre la veo igual, muy decidido, muy responsable, haciendo lo que tiene que hacer. ¿Y sabes qué? Siempre la veo con una sonrisa. Siempre lo veo contento, siempre la veo contenta. Muy rara vez lo escucho o la escucho quejarse. Porque la chamba otra vez y está bien dura, está bien pesada. Y ya quiero que sea viernes. ¿Eres alguien tambaleante? ¿Eres alguien fluctuante? Pídele al Señor que te evalúe en todo esto. La estabilidad, la buena noticia es que la estabilidad no viene de tu fortaleza. La estabilidad no viene de si tú eres muy fuerte o no. La estabilidad no viene de si tu carácter es muy resuelto o no. La estabilidad viene de estar bien conectado. Es como cuando quieres pasar corriente. Si el cable no está bien conectado, la corriente se va a interrumpir y todo el proceso se va a terminar. Pero si está bien conectado, entonces la corriente puede fluir sin ningún problema. Las raíces de un árbol que no se ven son las que sostienen el árbol. Esa es la parte que sostiene el árbol, la que está conectada a la corriente, al agua de vida. ¿Cuál es esta raíz? La oración, el estudio de la palabra del Señor. ¿Pasas tiempo orando? ¿Pasas tiempo meditando en la palabra del Señor? No hagas esto solamente para cumplir, sino que hazlo porque quieres agradar al Señor y quieres que tu servicio para los demás sea un servicio profundo. En muchas ocasiones me ha tocado escuchar lo siguiente de parte de varias personas. Cuando tenemos una plática de uno a uno por alguna situación que están experimentando y pregunto, oye, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Cómo están tus disciplinas espirituales? Algo que me ha llamado mucho la atención es una respuesta que se ha repetido con muchas personas. Y esta respuesta es bien a la pregunta de cómo está tu disciplina espiritual, tu vida espiritual. La respuesta es bien. He orado y he leído. Órale, la primera vez que escuché eso me llamó muchísimo la atención. Pero después lo escuché una segunda vez con otra persona y luego lo escuché otra vez con una tercera persona y luego así con varias personas más. He orado, he leído. Primero pensé que pudiera ser algo cultural. Yo dije, no, pues así hablan aquí. Y así es. Entonces, ok, puede ser que eso sea, ¿no? Pero después caigo en cuenta de que la boca habla de lo que hay en el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando yo considero la palabra del Señor
solamente como algo que tengo que check y ya, sin considerarla como la voy a estudiar, la voy a meditar, voy a pasar tiempo con ella, voy a pasar tiempo con el Señor a través de su palabra y en la oración. Yo tengo muchas cosas que decirle al Señor a través de mi boca en la oración, pero el Señor tiene muchas cosas que decirme a través de su palabra. Cuando yo profundizo en esa interacción, entonces se produce una conversación entre Dios y yo. Pero si yo leo la palabra del Señor porque tengo que leerla, no es por obras, para que nadie se gloríe. Volvemos al punto anterior. ¿Lo estamos haciendo como un check para ser aprobados por Dios? ¿O lo estamos haciendo porque queremos conocer a Dios y queremos profundizar en Él? Si hacemos un resumen de todo lo que hemos considerado hoy, podemos ver esto que está aquí atrás y que va a aparecer aquí atrás, el mapa del servicio. Dios inicia y nosotros recibimos. Dios sostiene y nosotros caminamos. Dios asegura y nosotros vigilamos. No son teologías diferentes, no son doctrinas diferentes, no son dos caminos paralelos, es uno solo que tiene dos caras. Es una sola moneda que tiene dos caras. Ambas son parte de un todo. Dios hace lo que solamente Él puede hacer y nosotros tenemos la responsabilidad de responder con lo que a nosotros nos toca. Pero qué alegría es verlo desde esta perspectiva. Nosotros recibimos, porque quien inicia es el Señor. Gracias, Señor, por eso. Gracias, Señor, por eso. Nosotros caminamos, pero no caminamos solos, porque Dios nos sostiene. Gracias, Señor. Gracias por eso, Señor. Nosotros vigilamos, estamos atentos, perseveramos, pero es Dios quien nos tiene seguros. Gracias, Señor, por eso. Gracias, Señor, por eso. ¿Cómo termina el pasaje? La conclusión, esta expresión final del versículo 7. Entonces rebosarán de gratitud. La gratitud es el motor del servicio. Cuando una persona está agradecida, una persona sirve con alegría. Cuando no está agradecida, una persona se queja. La queja mata el servicio, pero la gratitud lo impulsa. ¿Te sientes cansado de servir al Señor? No te sientas mal si te sientes así. Si hoy estás mirando hacia adentro y te sientes agobiado, te sientes cansado, te sientes exhausto de servir al Señor, no aquí en estas 4 paredes, sino en tu vida completa. Tengo una noticia para ti el día de hoy y tengo una esperanza para ti. ¿Cuál es esa esperanza? La cruz de Cristo. Cuando tú y yo volteamos a ver a la cruz de Cristo, ¿qué nos encontramos allá? Nos encontramos gracia. Nos encontramos a alguien que dio su vida por nosotros cuando somos pecadores. Y en esta condición nos salvó y nos rescató. Nos dio una identidad. Nos separó para Él, nos santificó. Nos declara justos ante Dios. Nos adopta en su familia. Cuando yo volteo a ver a la cruz, la consecuencia lógica de eso y natural es rendirme a los pies del Señor y darle gracias al Señor por lo que Él ha hecho en mí. ¿Te sientes agotado en tu servicio al Señor? Voltea a la cruz, voltea a la palabra del Señor y encuéntrate con Dios a través de su palabra. Pídele al Señor que traiga ese renuevo de fuerzas a ti. Entonces profundizarás en esas raíces en Dios y entonces tu vida se afirmará cada vez más en Dios. Te invito a hacer estas 3 cosas para terminar. Revisa tu fundamento
¿Es Cristo tu Señor absoluto o es solo tu ayudante? ¿Viste esa no sé, calcomanía que a veces pegaban en los carros donde dice Cristo es mi copiloto? ¿Cristo es tu Señor absoluto en todas las áreas de tu vida o nada más es tu ayudante? ¿Es nada más a quien le dices, yo todos los días en la mañana me encomiendo a Diosito y le pido que Él me bendiga? Todos los días lo hago. Ríndele tu vida, ríndele el control total de tu vida al Señor. Revisa también tu caminar. ¿Estás sirviendo en tu casa, tu trabajo, en tu iglesia o te has estancado? ¿Has puesto pausa? Vuelve a caminar. Da el siguiente paso, aunque sea chiquito, pero dalo. No en tus fuerzas, sino que en las fuerzas de Dios. Pero también revisa tus raíces. ¿Estás firme en la palabra y en la oración o estás tambaleando? Pídele a Dios que te estabilice y al mismo tiempo ocúpate en fortalecer tu fe. ¿Queremos estar arraigados en el Señor? ¿Queremos arraigar el corazón en Dios? Entonces, construyamos nuestra vida en la palabra del Señor y vivamos de manera práctica, obedeciendo los mandatos del Señor, sirviéndole al Señor en todo lo que hacemos. Dios no demanda menos que eso. Dios no demanda menos que eso. Por eso, en Deuteronomio 6, cuando Dios habla con Israel y le dice, hey, Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu entendimiento. ¿Qué significa eso? ¿Queda algo fuera? No. Cuerpo, alma y espíritu, entregados y rendidos al Señor. Si estás en este proceso de entregarte al Señor, no te desanimes, no te desanimes, no estás solo. ¿Ubicas las secuoyas? Estos árboles grandotes, ¿sí? Una de las características de estos árboles es que las raíces no son en este sentido, sino que son en este sentido. Son raíces horizontales y se empiezan a entramar unas con otras. Anda a tumbar un árbol de esos. Inténtalo. Intenta tumbar un árbol de esos. Cuando las raíces se entraman, se enredan una con la otra, se logra una estabilidad. Déjame ponértele en estos términos. Las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia del Señor. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estoy diciendo? Cuando tú y yo nos enraizamos en Cristo, nuestras raíces se vuelven una raíz en común. ¿Por qué? Porque nos enraizamos en Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Tú y yo somos piedras vivas, según Pedro, que formamos este cuerpo. Por lo tanto, mi raíz se comparte con la tuya, y se comparte con la tuya, y se comparte con la tuya. Y cuando tú y yo somos conscientes de eso, vivimos en comunidad, sirviéndonos unos a otros, poniendo nuestros dones y nuestros talentos al servicio de la comunidad. La próxima semana vamos a retomar 1 Corintios y vamos a hablar acerca de los dones espirituales. Entonces, ¿qué mejor que hablar acerca de eso ahora para decir, ok, tengo que enfocarme en entregar mi vida al Señor? ¿Oramos? Señor, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú provees todo lo necesario para nosotros, todo, Señor. Pero al mismo tiempo nos has hecho responsables, Señor, de lo que a nosotros nos toca. Ayúdanos, Señor, a tomar esa responsabilidad con firmeza. No confiando en nosotros, sino que confiando en ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres quien produce en nosotros el hacer, el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Porque tu propósito, Señor, es que llevemos mucho fruto en ti, Señor. Señor, ayúdanos a llevar ese fruto con un entendimiento correcto, cimentados en tu palabra, Señor, para que seamos buenos hijos tuyos, para que seamos buenos embajadores
de tu reino, Señor, aquí en la tierra. Si hay alguien, Señor, en medio nuestro, que está en un momento de stop, de calma, de no servicio, Señor, porque está desanimado, te pido, Señor, a través de tu palabra, que traigas este cambio de enfoque a su vida, Señor. Que traigas este convencimiento de que la respuesta se encuentra solamente en ti, Señor, solamente en ti, que tú eres la fuente de vida, la fuente de toda consolación, que en ti encontramos absolutamente todo, Señor. Te amamos, te glorificamos, te damos la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén.